Buenos días, presidente. Vamos a iniciar entonces como comité y vamos a partir con el primer punto de la tabla. Pedro. Sí. Presidente, respecto a esta sesión ha sido convocada con dos propósitos. El primero de ellos es escuchar al señor Marcos Sepúlveda. Él solicitó a la comisión esta audiencia y quiere informar respecto a la situación del mercado de los contratos de arriendo de los centros comerciales. El señor Sepúlveda forma parte de la Asociación de Marcas del Retail, iniciales MDR. Eso es, presidente. Perfecto, entonces le damos la palabra al señor Sepúlveda. Perdón, señor presidente. Marcos Sepúlveda es la persona que solicitó esta reunión, que es de la agencia de comunicaciones de nuestra asociación gremial, que es Marcas. Perfecto. Entonces yo entiendo que va a intervenir usted, señor Sallí, o la señora Paula Valverde, ¿no? Señor presidente, si es tan amable, los dos. Nuestra presidenta perfecto. Paula partiría y después tomaría yo algunos comentarios. Perfecto, entonces adelante. Tiene la palabra, gracias, Paula. Buenos días. Me presento, soy Paula Valverde, soy presidenta de la Asociación de Marcas de Retail. Aparte soy socia de la empresa Grupo Limonada. Me acompaña en esta instancia Cristian Sayé, que es nuestro vicepresidente de la Asociación Gremial y también es abogado de la asociación. Por su intermedio, señor presidente, quiero agradecerle a usted y a todos los senadores y senadoras que integran la comisión por darnos este espacio de conversación. Creemos que refleja el interés que usted tiene y la comisión por hacer del comercio una actividad justa, una actividad equilibrada y en estos momentos de pandemia más necesaria que nunca. Me gustaría pedir la posibilidad de compartir una presentación para que puedan... Perfecto, vamos a pedirle a Robert. Pedro, Robert, ¿quién tiene que autorizar? Sí, ella está habilitada. ¿Está habilitada? Sí, Paula. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros somos la Asociación de Marcas del Retail. Desde octubre del 2019 somos una asociación bastante nueva. Representamos a empresas de diferentes tamaños. Tenemos empresas pequeñas, tenemos empresas medianas que desarrollan el comercio minorista. Son estas marcas que ustedes pueden ver cuando recorran un centro comercial o una plaza comercial, una calle comercial, que en general tienen desde 1 o 2 locales a cadenas que están distribuidas a lo largo de todo el país. Principalmente operan tiendas de metrajes pequeños. Somos 66 empresas socias, con más de 2.000 locales a los que representamos, más de 150 marcas, porque cada empresa socia a veces tiene 1, 2 o 3 o más marcas, y tenemos 30.000 colaboradores que trabajan con nosotros y hacen posible el funcionamiento de nuestras empresas. ¿Qué buscamos como asociación? Buscamos generar puentes y redes de colaboración que movilicen iniciativas, beneficios y buenas prácticas para un mejor crecimiento de esta industria, para tener una industria que se pueda proyectar a largo plazo y en un marco justo, no solamente con nuestros proveedores, sino que también con nuestros clientes, nuestros colaboradores. Creemos en una economía justa y esto obviamente involucra a todas las partes. Nos formamos en el 2019, producto del estallido social. Empezamos a conversar con el resto de los operadores y nos dimos cuenta de que teníamos mucho que lograr juntos, teníamos sinergias, podíamos ayudar a desarrollar esta industria y teníamos una deuda no saldada hace mucho tiempo con los centros comerciales y aquí quiero obviamente partir con la presentación directamente. Esta era una deuda que teníamos con los centros comerciales no saldada, en la que se sentía y se vivía
el abuso de la posición dominante que tienen ellos sobre los operadores de marca durante años, y nadie había tenido o se había atrevido a levantarse contra quien al final es parte relevante del negocio en el que nos operamos. Así que así fue como nos formamos, y una vez que estábamos constituidos nos dimos cuenta de que eran muchos más los aspectos donde podíamos influir en tener espacios de trabajo con horarios quizás mejores para nuestros colaboradores, podíamos intervenir quizás juntos en una opinión sobre la ley a los consumidores y cómo ayudar a que esto sea más justo también para todos. Y ahí empezamos a trabajar en una agenda. Acá hay varios temas de los que nos hemos ido haciendo cargo, hemos ido participando, y en esta instancia venimos a conversarles a ustedes sobre la decisión que tomamos tras golpear muchas puertas en los centros comerciales para tratar de entablar un diálogo que nos ayudara a resolver los conflictos, a los cuales recibimos puros portazos, y tomamos la decisión finalmente de acudir al Tribunal de la Libre Competencia con una consulta no contenciosa para que puedan efectivamente revisar esta industria y ver si se está atentando o se está yendo en contra de las normas de la libre competencia. Para eso les va a hablar un poco más Cristian Sayé sobre el caso que tenemos hoy día en el tribunal. Perfecto. Entonces le damos la palabra al señor Sayé. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, por su intermedio, me voy a dirigir a la comisión comentándoles respecto a la consulta que hicimos al Tribunal de la Libre Competencia. Como les decía Paula, yo también soy abogado de la asociación, entonces en esta materia me gustaría extenderme un poco, y cualquier pregunta, por supuesto, estamos acá para poder aclararla. Paula comentó algo que es bien importante. Nosotros nos fuimos por la vía de conversaciones con los centros comerciales y nos dieron muchos portazos. Intentamos establecer una agenda de trabajo y no tuvimos éxito. Una de las razones que ellos nos dieron era precisamente los problemas de libre competencia, que no los podían tratar con nosotros. Nosotros ofrecimos que en las reuniones con ellos estuviera un abogado de libre competencia de los centros comerciales y uno nuestro para ver cuáles eran los bordes de la conversación, y ni siquiera eso pudimos lograr. Entonces, dado que había controversia sobre 6 o 7 puntos que les voy a comentar después de esta lámina, nosotros teníamos la certeza de que eran temas que podían abordar, y ya que no fueron abordados, y nosotros tenemos diferencias importantes con los centros comerciales respecto a si estos temas atentan o no contra la libre competencia, dijimos, bueno, nosotros estamos convencidos de que sí, ellos están convencidos de que no, que resuelva un tercero imparcial, que es el Tribunal de la Libre Competencia. Como ustedes saben, señor presidente, el Tribunal de la Libre Competencia tiene amplias facultades para dictar normas de carácter general a los cuales los centros comerciales y sus locatarios, que representamos nosotros, tengan que someterse en lo que es su relación contractual, financiera, comercial y de operaciones. Solamente para recordarles qué tipo de atribuciones y resultados tiene esto, recordarán el proceso en el tribunal que tuvo AGIP, que es de los proveedores, con Walmart, y que terminó en la dictación de estas normas de carácter general para hacer de los contratos algo más equilibrado. Entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros tratamos en la consulta y que esperamos que se resuelvan lo más pronto posible y que les queremos plantear a ustedes respecto de los cuales tal vez pueden generarse iniciativas legislativas relevantes que ayuden a superar estos problemas que nosotros hemos tenido? Primero, la integración vertical, señor presidente. La integración vertical viene dada porque los centros comerciales están operados por grandes grupos económicos. Esos grupos económicos no solo nos dan los espacios para arrendar de tal manera de comercializar nuestros productos, sino que tienen tiendas que están fuertemente vinculadas en relaciones de propiedad con los mismos centros comerciales, por los cuales compiten con nosotros, pero con una gran, digamos, ventaja, que ellos tienen información respecto de lo que vendemos, incluso diaria, y de nuestras características como empresa desde el punto de vista financiero y operacional.
Un ejemplo. Señor Seguí, si me permite un minuto, lo que pasa es que estábamos sesionando como comité, pero se incorporó la senadora Davena, así que vamos a iniciar formalmente la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Pedro, entonces iniciamos formalmente la sesión. Señor Seguí, puede continuar con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Entonces les comentaba la integración vertical, que los centros comerciales, los malls, tienen integrado verticalmente tiendas que compiten con nosotros, como en la misma Falabella u otras que ellos ponen cerca nuestro en los centros comerciales y respecto a las cuales nosotros competimos. Lo otro que nosotros le hemos pedido al tribunal que se pronuncie son los contratos que nosotros consideramos asimétricos y desequilibrados. Por ejemplo, aquellas ventas que se producen en Navidad, en vez de nosotros pagar solamente rentas de arrendamiento por las ventas que se desarrollan, tenemos que pagar el doble de renta durante el mes de diciembre, lo que nos parece a lo menos discutible. Claro, nosotros tenemos una relación de dependencia con los centros comerciales, ya que tenemos que estar ahí. Muchas de las marcas necesitan estos centros comerciales para darse a conocer y, desde luego, para vender. Nosotros entendemos que existe un estrangulamiento de márgenes respecto de los productos que son comercializados, ya que existen alzas de precios permanentes respecto de las cuales esas ventas, como señalé, están conocidas por estas empresas que tienen integración vertical con muchos de nuestros competidores. Ahí es bien importante, señor presidente, destacar que la forma de tarificación o de pagar rentas que tenemos respecto a los centros comerciales es una forma que existe una tarifa fija y una tarifa eventual variable. Entonces, nosotros todos los meses pagamos la tarifa fija, pero si nos va mejor, tenemos que pagar la tarifa variable, por lo que en este contexto el centro comercial siempre gana. Lo otro que existe, señor presidente, que a nosotros nos afecta muchísimo, por ejemplo, son la falta de transparencia, no solo en la relación comercial propiamente tal, que existe, sino en otras cláusulas contractuales respecto a las cuales nosotros estamos presentando nuestro reclamo en el Tribunal de la Libre Competencia. Por ejemplo, señor presidente, los gastos comunes. A un locatario X le llega una factura a fin de mes que dice los gastos comunes que le corresponde a usted pagar son, por ejemplo, 1 millón de pesos. Ese gasto común no tiene ningún detalle respecto de cuáles fueron los costos en los que intervino o que tuvo que pagar ese centro comercial. Todos sabemos, los que vivimos en departamentos, que a fin de mes nos llegan los gastos comunes, pero con un desglose hasta el último detalle, incluso los útiles de aseo que se emplean para efectos de señalar cuál va a ser la cuota definitiva y, por lo tanto, el gasto común particular de cada uno de los departamentos. Esto, señor presidente, no existe en la relación contractual que tenemos con los centros comerciales. Hay un fondo de promoción, tampoco tiene transparencia. Ese fondo de promoción tiene que ver precisamente con promocionar las actividades de los centros comerciales. Después hay dos situaciones, señor presidente, que son bastante delicadas a nuestro juicio. Una de ellas es una venta atada respecto de los centros comerciales y la incorporación de locatarios. Por ejemplo, si usted quiere entrar a un centro comercial que queda en Maipú, ellos también le exigen y le obligan a entrar a otro centro comercial de otra comuna. Puede que yo no tenga interés en entrar a ese centro comercial, respecto al cual siento o pienso, tengo los antecedentes de que mi negocio no se desarrollaría bien en ese centro comercial. Pues bien, ese mall me obliga a mí a entrar a ese centro comercial respecto al cual no tengo interés, si es que quiero entrar a otro que tengo interés. Lo mismo ocurre con la salida. Los contratos tienen pocas cláusulas de salida, más bien ninguna cláusula de salida, sino que son contratos por 5 años, respecto de los cuales nosotros, al vencer el 5.º año, si nos queremos ir, muchas veces a uno lo obligan a irse de todos los centros comerciales. Si uno incumple por un problema comercial o financiero, como ha existido en la pandemia, respecto de las obligaciones que uno tiene contractuales, se cobran las boletas de garantía, y no solo las boletas de garantía respecto del local que no fueron cumplidas, sino respecto de todo. E incluso más, si el centro comercial, pasado esos 5 años, quiere sacarme de uno de sus malls, entonces tengo que salir de todos los malls. Entonces, esa situación nos parece un atentado contra la libre competencia importante, relevante, y que debe ser revisado por el tribunal.
Entre otros, señor presidente, solamente para terminar, los temas que hemos puesto en conocimiento del Tribunal de la Libre Competencia, existe un reajuste bianual de un 10% de la tarifa que se paga sobre la UEF. Ese aumento está establecido en los contratos respecto a los cuales no se puede reclamar. Imagínese, señor presidente, usted un negocio respecto al cual cada 2 años no solo usted puede aumentar la renta en lo que ha variado el IPC, sino que además cobra un 10% adicional. Entonces, esta situación, unida a todas las anteriores, señor presidente, es la que nosotros nos llevó a llevar estas relaciones contractuales, tanto comerciales, financieras y operativas, que nosotros consideramos absolutamente desequilibradas, a conocimiento del tribunal. El retail, como todos sabemos, ha cambiado muchísimo. Los contratos que actualmente nos unen con los centros comerciales, respecto a los cuales hay condiciones generales a las cuales tenemos que adherir si es que nosotros queremos entrar, son contratos que datan de un retail absolutamente obsoleto. Hoy lo que nosotros queremos son relaciones equilibradas, simétricas, conmutativas, respecto a las cuales ambas partes puedan desarrollar un proceso de negociación en el cual se generen prestaciones que sean equilibradas y no abusivas como las que consideramos que ocurren el día de hoy, señor presidente. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias, señor Selle. Vamos a proceder a que el secretario de la cuenta y después vamos a ofrecer la palabra para las preguntas. Gracias, señor presidente. Respecto de la cuenta, como está ahí en pantalla compartida, hay una solicitud del director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, el señor Mauricio Fernández. Quiere ser recibido por la comisión para participar en la discusión en particular del proyecto que está en tabla en esta sesión. Se toma conocimiento y le propongo que acordemos al tiro invitarlo porque el proyecto que estamos viendo precisamente en estos días. De hecho, en la sesión de ahora. ¿Habría acuerdo de la comisión? Aprobado. Gracias. También hay una minuta que hizo llegar el señor Eduardo Gárate, jefe de la División de Asociatividad del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, según lo recogido por la comisión. La materia es el artículo 58 bis de la Ley General de Cooperativas. Es un documento que la comisión está esperando. Don Jimena, ¿eso es lo que se refiere a las sanciones? Exacto. Perfecto. Entonces, está distribuida ya a los senadores para que la leamos y podamos trabajar el proyecto correspondiente. Se toma conocimiento. Y finalmente, el señor Juan Pablo Olmedo, de la Asociación de Deudores, complementa la exposición cuando él asistió a una sesión de la comisión y remite un informe del abogado señor Juan Domingo Acosta sobre estándares del derecho penal de la propuesta para incluir en el artículo 464 ter un nuevo inciso que agrega la pena de suspensión de la profesión de abogado por el tiempo de la condena, etcétera. Esa materia la vio la comisión la semana anterior y suprimió que sea un agravante al abogado, sino respecto de cualquier persona que participe en las conductas que ese artículo describe y sanciona. Bueno, se toma conocimiento, vamos a distribuirlo entre los senadores de todas maneras y senadoras. De todas maneras, este es un tema que ya está zanjado por la comisión, por tanto, si hubiera una propuesta de cambio de redacción, deberíamos en su momento recabar la unanimidad. Perfecto. ¿No hay otro tema, Pedro? Nada más, presidente. Sí, no sé si Robert puede poner en pantalla, la señora o señorita Valverde, usted comparte en pantalla la exposición para que podamos proceder a las preguntas. Ofrezco la palabra a los senadores. Yo quisiera preguntar cuáles son los plazos más o menos que se proyectan para que se resuelva esta presentación por parte del Tribunal de la Libre Competencia. Señor presidente, es una pregunta dirigida a nosotros, ¿cierto? Sí. Sí, es que no escuché bien. Muchas gracias, señor presidente. Mire, la experiencia que tenemos nosotros con consultas parecidas en otros sectores, en el Tribunal de la Libre Competencia no menos de 1 año y medio y en la Corte Suprema unos 6 meses. Entonces, esta es una situación que vamos a arrastrar por mucho tiempo, señor presidente.
La Corte Suprema, señor presidente, me refiero porque siempre alguna de las partes reclama. Esto siempre termina viéndose ahí. Perfecto. Y la segunda pregunta, lo que pasa es que eventualmente podría debatirse ciertas modificaciones legales para evitar algunas de estas prácticas. El punto es si eso tiene algún impacto en la presentación que se hace ante el Tribunal de la Libre Competencia. Lo planteo en el siguiente sentido, que al requerir modificación legal alguien podría decir que no se trata de una práctica que necesariamente atenta contra la libre competencia, o son cosas completamente distintas. No sé si me explico en la pregunta. Perfectamente, señor presidente. Son dos cosas distintas que pueden complementarse perfectamente por dos razones. Primero, porque nosotros estamos haciendo una consulta que no contenciosa, por lo tanto nosotros no estamos denunciando infracciones, ¿no? Nosotros estamos poniendo hechos y actos en conocimiento del tribunal para que el tribunal dicte normas de carácter general. Estas normas de carácter general que se podrían dictar en el futuro, 2 años más, incluso un poquito más, señor presidente, probablemente podrían ser complementadas con proyectos de ley que el honorable Congreso pudiera generar a efectos de emparejar esta cancha. Y lo último, respecto de la integración vertical, en el caso de que el propietario de uno de estos centros comerciales tenga alguna empresa asociada que venda el mismo centro, ¿los criterios de los precios de arrendamiento son diferenciados respecto de un tercero? Gracias, señor presidente, por la pregunta, porque fue uno de los temas que más destacó la Corte Suprema cuando revisó por primera vez este caso y ordenó y obligó al tribunal a pronunciarse sobre esto. Nosotros lo que estamos señalando en el tribunal es que existe absoluta falta de transparencia, o sea, absoluta falta de conocimiento por parte de nosotros de las condiciones comerciales que reciben nuestros competidores que son integrados verticalmente con los centros comerciales. No existe nada, señor presidente. Nosotros simplemente a fin de mes pagamos una factura por arriendo, una factura por gastos comunes y no sabemos ni siquiera cómo se distribuyen esos gastos comunes, como comenté hace unos minutos, y no sabemos cómo desarrolla los suficientes equilibrios el centro comercial respecto de sus tiendas que compiten con las nuestras. Desde ya, señor presidente, creo que lo nombré, ellos tienen nuestra información de ventas diaria, por lo tanto, el conocimiento que tienen del desarrollo comercial y financiero de nuestros locatarios es una información y un elemento que todos los que estamos acá entendemos que es sumamente relevante para la competencia de aquellas locales que están integrados verticalmente con los nuestros. Señor presidente, ¿me permite intervenir o complementar? Adelante. Okay. Adelante. Nosotros, lamentablemente, no tenemos el conocimiento de cuáles son las tarifas que se pagan. Entonces, yo puedo estar en un pasillo en un centro comercial pagando una tarifa y la persona que está al lado puede estar pagando una tarifa totalmente diferente. Pero sí lo que nosotros tenemos conocimiento, porque se ve, y eso nos hace tener una sensación de poder concluir que podrían ser diferenciadas las tarifas de los operadores que ellos mismos operan, o sea, de las marcas que ellos mismos operan, es que, por ejemplo, esto que hablaba Cristian, de que a uno lo arrastran a participar en un centro comercial que no es tan bueno por entregarle una ubicación que sí es buena, lo obligan a entrar a uno que no es bueno, las marcas de ellos no están en esos centros comerciales. O, por ejemplo, los pasillos quizás más tibios del mall, donde circula menos cantidad de gente, son pasillos en los cuales las marcas que ellos operan tampoco están. Entonces uno tendería a pensar que con esa misma lógica pudiesen, y esto obviamente el Tribunal de la Libre Competencia lo va a poder investigar, al poder tener acceso a los contratos que ellos tienen con sus propias marcas, acceso al que nosotros no podemos tener por cláusulas de confidencialidad que tenemos en nuestros contratos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. No sé si algún otro senador quiere hacer preguntas. Presidente. Senadora Aravena. A ver, primero agradecer que nos hayan traído acá este problema que a todas luces es bastante complejo y bien injusto, en mi opinión. Vamos a tener que esperar, obviamente, lo que resuelva el tribunal, pero eso no implica, pienso yo, sé que estamos con hartos proyectos en tabla, pero dada la importancia que tiene, sobre todo en tiempos tan complejos para la economía, el que pudiéramos
profundizar un poquito más en este tema, con apoyo obviamente del Ministerio, y poder dedicar quizás una jornada en un tiempo posterior, no hoy día obviamente, para trabajar un poco más en profundidad esto. O sea, yo entiendo que es importante esperar lo que diga el Tribunal de Libre Competencia, pero pueden pasar años y la verdad es que es probable que el tribunal lo que plantee es que se requiere además, digamos, algunas mejoras en la ley que permitan que esto no ocurra. Entonces quizás podemos adelantarnos un poco. Esa es mi opinión. Me complica cuando veo algo que a todas luces hay que mejorar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Chile eh, justamente son como las reglas del juego para emprender, para desarrollar negocios. Y esa es la sensación que le queda a muchos que tratan de hacer las cosas bien, pero que efectivamente hay una, digamos, distorsión respecto de quien tiene el poder, entre comillas, que está bien, o sea, está bien que existan los malls, pero las reglas, en mi opinión, son bastante poco claras e injustas. Poco claras porque, como bien dijo el señor Sayé, tampoco hay claridad respecto a algunos cobros y hay ciertas actitudes claramente o conductas respecto de o estás en todos los molos o estás en ninguno que la verdad es que no me parecen. Entonces, el presidente, pero al menos cuenta con todo mi apoyo para que podamos ver este tema con mayor profundidad y quizás no ver en 5 años más o 4, quizás ni estemos acá en esta Comisión de Economía para que nuevamente se trate el tema, porque mientras tanto hay muchas empresas que han quebrado, porque no van a tener las espaldas para este tipo de condiciones. Eso solamente, gracias, presidente. Gracias, Carmen Gloria. ¿Algún otro comentario? Yo quisiera hacer una última pregunta. ¿Cómo ha sido el tratamiento que le ha dado a propósito de la pandemia y el cierre de los centros comerciales que se le ha dado a los arrendatarios? Si es que ha habido disminución de canon de arrendamiento, o se le ha permitido pagar más tiempo. ¿Se había alguna, de parte de esta empresa, había algún tipo de trato diferenciado, no diferenciado, especial en el contexto de la pandemia? Durante los momentos en los que los centros comerciales se mantienen cerrados, ellos han tomado la decisión de no cobrar los arriendos, aún así siguen cobrando los gastos comunes, o cuando, por ejemplo, estamos en fase 2 y el centro comercial se mantiene cerrado los sábados y los domingos, efectivamente se ha cobrado el mes completo como si estuviesen los 30 días abiertos. A mí solo me gustaría complementar, darle la gracia a la senadora por el apoyo y un poco plantear que este tema no es un tema que solamente vivimos los operadores de centros comerciales. Yo también soy consejera de la Asociación de Emprendedores de Chile y también directora en Endeavor, y me ha tocado ver lo que pasa con los grandes grupos económicos que arriendan espacios inmobiliarios, a diferencia de personas que tienen espacios inmobiliarios que arriendan, que han dejado salir a sus operadores si están complicados, versus grandes grupos económicos que han sido leoninos en insistir con el cumplimiento de los contratos, a pesar de que muchas empresas han quedado en el camino y han tenido que más encima ponerse en los hombros el pago de un contrato a 5 o a 4 años porque la contraparte fue intransigente. Yo creo que una de las peores condiciones que tenemos los que arrendamos espacios a grandes grupos económicos es el no tener una cláusula de salida frente a cambios en la industria como el que hemos vivido, cambios en el país como el que hemos vivido recientemente en la pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Senador Durán, ¿usted va a decir algo? No, ya. Entonces, bueno, le agradecemos la presencia y la exposición. Perdón, señor Sayé, ¿quiere decir algo? Muchas gracias, señor presidente. Solo un minuto. Muchas gracias a la senadora Carmen Gloria Aravena, porque su comentario es muy importante para el desarrollo nuestro en el futuro. Quiero insistir que, por supuesto, antes de 2 años, 2 años y medio, no vamos a tener una resolución del tribunal, y cualquier proyecto de ley que esta honorable comisión desarrolle va a ayudar a complementar lo que ocurra en el Tribunal de la Libre Competencia. No son incompatibles. Hay temas que podrían ser revisados por el Senado a través de proyectos de ley, como la integración vertical y esas cláusulas de salida que acaba de comentar la señora Paula Valverde. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos de que nos haya recibido, señor presidente, y esta comisión, y
queremos estar a disposición de ustedes. Esa sesión que nombró la señora Carmen Gloria, la senadora, la honorable, nos interesaría muchísimo poder participar, aportar todos los antecedentes que ustedes consideren pertinentes y poder conversar mucho más en detalle estas situaciones con cifras, con situaciones que nosotros tenemos claridad respecto a cómo se desenvuelven y, por supuesto, honorable comisión no tiene esos detalles. Así que estamos a su completa, total disposición para efectos de revisar esto más a fondo. Muchas gracias. Presidente. Senadora Aravena. Sí, adelante, Carmen Gloria. Sí, yo primero agradecerle, presidente, porque de verdad tiene sentido que no solamente estemos viendo las urgencias que evidentemente son muy positivas que nos ha planteado el gobierno, como el proyecto de insolvencia, pero por otro lado tenemos en camino, ¿cierto?, esta mejora a la ley de cooperativas que tiene que ver con la fiscalización, pero yo creo que es bueno que tengamos esta mixtura de por un lado hacernos cargo de la urgencia legislativa que implica, digamos, habernos dado cuenta que hay que mejorar leyes, sobre todo en tiempos de pandemia, pero también hacernos cargo de la problemática de la ciudadanía, de quienes emprenden, de quienes están hoy día afectados con temas que probablemente los tuvieron que soportar de alguna manera porque finalmente las condiciones económicas eran otras, pero hoy día el país y el mundo está viviendo situaciones muy complejas y la economía, o sea, la Comisión de Economía tiene que hacerse cargo de esto. Y en ese sentido, solo comentarles que hay un proyecto que presentamos algunos senadores, apoyado por la academia, principalmente la Universidad de Chile y la Universidad Católica, un proyecto de imprevisión que está descansando en la Comisión de Constitución, que es un proyecto que justamente faculta a los jueces para poder hacer de mediadores frente a situaciones absolutamente imprevistas como las que han ocurrido, que van generando, ¿cierto?, una cierta, de alguna manera, diferencia entre quien contrata y quien hoy día se ve perjudicado por un contrato que evidentemente no pudo ser, no, le es dificultoso cumplir producto de las condiciones externas que no dependen de él. Ese proyecto de imprevisión que descansa en el Senado pudiera ayudar justamente para que hubiera un tercero que pueda, en un plazo bastante menor que el Tribunal de Libre Competencia, poder dilucidar cuando estas cosas, ¿cierto?, son asimétricas, estas relaciones comerciales, sobre todo en tiempos en que la condición externa es muy compleja como la que estamos viviendo hoy día. Así que yo feliz que usted, cuando estime conveniente, podamos dedicar una jornada de trabajo para este tema en específico. Muchas gracias. Gracias, senadora. Entonces le agradecemos a los invitados y los senadores vamos a conversar cómo vamos a seguir tratando este tema posteriormente. Muchas gracias. Pedro, pasamos entonces al punto 2 de la tabla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. De nada. Sí. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Igual. Pedro. Sí. Presidente. Vamos a la cuenta. Vamos a la cuenta, ¿no? Sí. Ya Ya la cuenta, pero la vimos, sí. Vamos al segundo punto de la tabla, entonces. El segundo punto de la tabla, continuar con la discusión particular respecto del proyecto sobre insolvencia. En pantalla voy a proyectar la indicación número 29 y, presidente, plantearle a usted y a los señores senadores que esto lo vio la sesión la semana anterior y en la última sesión y se votó, pero revisando lo que fue la sesión, yo advertí que finalmente esta indicación no fue resuelta, porque la votación fue de 2 votos a favor de la senadora Aravena y el senador Durana, y una abstención de usted, presidente, el senador Elizalde. Y eso, en el fondo, no... Claro. Tendríamos que repetir la votación. Ese es el punto. Está con mute.
Perdón, digo lo siguiente. Habemos 3 senadores en sesión. Y, oiga, Jimena, mire, me da miedo lo que pasa detrás suyo. Sí, están limpiando el vidrio. Sí. Oiga, Ya nos había tocado alguna vez antes. sí, bueno. ¿En qué piso está usted? En el 12. Ya, Así más que mío está no bien es. arriba. Sí. Está bien arriba. Oiga, no, decía lo Pero siguiente. no se demora nada. Sí. Decía lo siguiente, Pedro, que repitamos la votación, pero lo que pasa es que habemos 3 senadores presentes. Si mantenemos la misma votación, sería aprobada la norma. Porque el senador Durán y la senadora Aravena votaron a favor. ¿Les Claro, parece, para economizar, que la demos por aprobada con esa votación? perfecto. Perfecto, avancemos. Ya, muy bien, gracias. En la sesión anterior llegamos hasta el indicación número 42, que recaía en el artículo 463 ter, y fue aprobada por unanimidad 5-0. Correspondería continuar con la indicación número 43, que está ahí. Particularmente es para, o sea, también de su excelencia el presidente de la República, y es para reemplazar el inciso primero del artículo 465 por el siguiente. Artículo 465. La persecución penal de los delitos contemplados en este párrafo solo podrá iniciarse previa instancia particular de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, del veedor o liquidador del proceso concursal respectivo, de cualquier acreedor que haya verificado su crédito si se tratare de un procedimiento concursal de liquidación o de liquidación simplificada, lo que se acreditará con copia autorizada del respectivo escrito y su proveído, o en tal caso de un procedimiento concursal de reorganización o reorganización simplificada, de todo acreedor a quien le afecte el acuerdo de reorganización de conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 286F de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas. Ofrece la palabra al Ejecutivo. Señor, El señor Sánchez. sí, señor presidente, bueno, saludarlo a usted por intermedio de usted, a todos los presentes, senadoras, senadores y demás. Comentar que aquí lo que estamos haciendo es básicamente incorporar a la superintendencia como legitimado activo para poder accionar los delitos concursales. Esto en el entendido que es no solamente afectan estos delitos a los intereses de los acreedores, sino que también diversos bienes jurídicos, como por ejemplo el orden público económico y también la fe crediticia. Así que lo que pasa en la actualidad es que en general los liquidadores, los veedores, no están muy contestes a accionar los delitos concursales porque básicamente no lo consideran una vía rápida, digamos, eficiente para recuperar los bienes, es mucho más lenta, tiene una gran cantidad de procedimientos. Entonces, la idea es que nosotros ahí, con los antecedentes, podamos también incorporarnos como un legitimado activo y también poder denunciar a la Fiscalía este tipo de delitos. Eso, señor presidente. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Pedro. Otro aspecto, además del que resaltó el superintendente, es que, al igual como lo hemos visto en indicaciones anteriores, en esta indicación y particularmente en este inciso primero del artículo 465 también se mencionan los nuevos procedimientos, en particular el de liquidación simplificada y el de reorganización simplificada. Eso quería resaltar. Perfecto. Entonces recogemos la votación. Muy bien. Presidente. Presidente. Doy la palabra primero al senador Durana. No, solo quiero preguntarle al superintendente para poder entender bien En definitiva, un acreedor no va a poder iniciar acciones legales hasta que finalmente, si es que una empresa
inicia este proceso concursal, pueda la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento o el liquidador del proceso concursal respectivo haya verificado el crédito o haya terminado este proceso de reorganización. Es decir, se va a tener que esperar finalmente, si es que la empresa está en este proceso de reorganización. Estoy como un poco confundido con respecto a esta presentación. Si me pudiera responder el superintendente. Superintendente. Sí, señor presidente, responderle por su intermedio al senador Durana. Acá no, si entiendo bien su pregunta, acá no va a tener que esperarse a lo que la superintendencia o el liquidador resuelva. Siempre el acreedor va a poder accionar, solicitar poder denunciar, ¿cierto? O querellarse en el Ministerio Público por la observancia de algunos de estos delitos. No es necesario que, no estamos anteponiéndonos nosotros a esta acción, ¿ya? Así que eso básicamente, no sé si respondo su pregunta. José Miguel. Ya, lo que pasa es que dice que la persecución penal de los delitos contemplados en este párrafo solo podrá iniciarse previa instancia particular de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, del veedor o liquidador del proceso concursal. Entonces, por lo menos por lo que yo estoy leyendo, entiendo de que esta persecución solo va a poder iniciarse previa instancia de esta etapa. No es que pueda hacerlo en forma paralela o en forma particular el acreedor. Eso es lo que no me queda. No, es que el punto y coma de entender que son distintas alternativas. La primera no es un requisito para la siguiente, o sea, lo puede hacer la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, el deudor o liquidador del proceso concursal, cualquier acreedor que haya verificado su crédito. ¿Ya? Ahora, claro, efectivamente el preinstancia, lo que plantea el senador Durana, superintendente, es que no vaya a existir lo que pasa es que lo que dice el superintendente es mucho más claro que lo que aparece en este artículo 465. Lo que pasa es que si tú ves el texto vigente, dice, podría iniciarse previa instancia, estoy hablando de la columna a la izquierda, previa instancia particular del veedor o liquidador del proceso. ¿Presidente? Sí. Jimena, sí, ¿cómo presidente. La redacción para que no haya duda? Sí, aclararle por su intermedio al senador Durana que lo único que se hace en esta indicación es incluir dentro de los legitimados activos a la superintendencia como estaba incluido en el texto actual el liquidador y los acreedores, que es la preocupación que él tenía. Todos, en el fondo, los cuatro sujetos que aparecen acá, que sería ahora, incluyendo la superintendencia, podrían hacer el ejercicio de la acción. No es que uno excluya al otro. Sí, y lo otro, permiso, señor presidente, a lo mejor lo que da el senador Durana es que efectivamente el acreedor tiene que haber verificado, ¿ya? Tiene que ser en la liquidación. Y en el caso de la reorganización, todo acreedor a quien le afecte el acuerdo de reorganización, en conformidad a los artículos ahí señalados, el 66 o el 286F en el caso simplificado. Pero efectivamente primero tiene que haber verificado en el caso de la liquidación y en el caso de la reorganización aquellos acreedores a quienes les afecte el acuerdo de reorganización. Se tienen que verificar esas condiciones dependiendo de si tienen que demostrar de alguna manera que son titulares de esos créditos. Ya, pero para que quede claro en el informe, Pedro, no es un requisito que la superintendencia... Es un legitimado más. Eso, sí, es un legitimado más, sí. Tiene Lo que pasa es que un acreedor, en mi opinión, presidente, un acreedor puede querer iniciar la persecución penal del delito
mucho antes de haber iniciado cualquier instancia de la superintendencia de reorganización o proceso concursal. Entonces, porque yo entiendo que se refiere a los delitos. Era la introducción del artículo 465, porque si no, finalmente una persona o un acreedor ya puede haberse dado cuenta con mucha anterioridad al inicio de este proceso concursal de que finalmente no se le van a pagar sus bienes, sus deudas, no sé, el proceso del negocio. Entonces, es que yo creo que depende de la figura típica que se persiga. El inicio de este artículo, presidente. Sí, pero el punto es qué figura típica es la que o qué delito es el que se persigue, porque si es un delito, por ejemplo, de estafa, no tiene que esperar el inicio del procedimiento concursal para poder presentar la querella o la denuncia. En este caso, son los delitos que se verifican en el marco del procedimiento concursal. Recién lo entiendo, superintendente, ¿o no? Le hago la pregunta. Sí, señor presidente. De hecho, es en el Código Penal el título 7 de los delitos concursales y de las defraudaciones. Entonces, lo articulado entre el 463 y el 466 tiene que, previa condición de que exista el procedimiento concursal. Son delitos referidos a los que hay un concurso, digamos. Puede haber, como decía, que efectivamente fuera del concurso se puedan dar situaciones similares. Y para eso existen otros articulados, como decía usted, defraudaciones, estafa, etcétera. Ya, pero Pedro, que en el informe quede claro que son 3 legitimados activos y que cada uno puede operar en el marco con autonomía, podríamos decir. Y en el caso del acreedor, lo único que tiene que haber hecho es haber verificado su crédito en el procedimiento concursal de liquidación o liquidación simplificada, etcétera, etcétera. Perfecto. Ya hecha la aclaración, ante la duda del senador Turana, que es más que pertinente, vamos a tomar la votación. Parece que tenía otra solicitud de... Sí, ¿quién más había pedido la palabra? Que no los veo a todos. Mauricio Fernández. Ministerio Público, señor presidente. Sí, adelante. No lo vemos. Muchas gracias. ¿No me ven? Presidente. La cámara. Sí. Mauricio Fernández es director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y dimos cuenta de su solicitud de participar en esta sesión, al inicio de la sesión. Sí, y está autorizado. No, lo que pasa es que no le vemos la cámara, pero lo escuchamos, adelante. ¿O soy yo el que no Muchas lo ve? gracias, señor presidente. ¿Pedro, usted lo ve? No, tampoco. Ya. Pero no importa, la cámara no se preocupe. Pero bueno. Lo escuchamos, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los honorables y honorables presentes y agradecer la invitación. La verdad es que nosotros valoramos la ampliación Está desactivado el audio. Parece que no lo escuchamos tampoco. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí. Y ahora me activaron ahora parece que ahí ya. Decía, señor presidente, disculpe. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos también. ¿Cómo está? Ya. Bien, muchas gracias. Bueno, seré breve por el tiempo, pero nos parece importante esta ampliación de la legitimación activa para iniciar investigaciones concursos. Creemos que, sin embargo, es tímida como ampliación, porque creemos que es más... Creemos que es más... Hay un micrófono, parece que encendido. Creemos que debiera tener un breve complemento, señor presidente y honorable, que dice relación con la posibilidad también de que se intercale el que también el Ministerio Público de oficio pueda iniciar investigación. Creemos que eso contribuye a mantener, por un lado, debidamente acotado quiénes
pueden iniciar investigación de un delito en estas materias, para que no sea cualquiera, digámoslo así, quien provoque la persecución penal, pero que la Fiscalía sea uno de los que pueda iniciar investigación, aunque el superintendente o algún acreedor no quiera iniciar investigación. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan situaciones que lleguen a conocimiento del Ministerio Público por la investigación de otros delitos, y que den cuenta de la necesidad de una apertura de investigación de oficio, y de eso estamos vedados si no hay un ejercicio de la acción penal por parte de la superintendencia o por parte de un acreedor. Por otro lado, el solo iniciar la investigación implica una participación muy limitada de la superintendencia, porque solo se limita a iniciar la investigación, pero no tiene un rol activo en la persecución penal. Y en ese sentido, en experiencias de otros dueños de la acción penal, como sería este caso uno de los dueños de la superintendencia, el hecho de que puedan participar como querellantes genera un mayor compromiso del ente supervisor de la penal, y así en la situación, por ejemplo, en materia tributaria y en materia aduanera. En síntesis, creemos que es muy inconveniente que el Ministerio Público no pueda iniciar investigación de oficio en estas materias, aunque valoramos que se incorpore limitadamente la superintendencia. Quisiéramos que fuera en términos más amplios. Eso, señor. Se ofrece la palabra sobre este punto. Presidente. Adelante, senadora Aravena. Presidente, me gustaría saber la opinión del superintendente en este aspecto puntual, porque desde lo que escucho sería el todo procedente que se pudiera incluir en el Ministerio Público. Entonces me gustaría saber por qué no se incluyó, si es que hay algún inconveniente, y cuál sería. Gracias. Sí. La palabra al Ejecutivo. Señor presidente, por su intermedio, responderle a la senadora Aravena respecto de las observaciones que hace el señor Mauricio Fernández. Claro, efectivamente, al incluirnos de esta manera, nosotros solo tendríamos la posibilidad en el primer ámbito de denunciar. Ya no podríamos querellarnos como lo hace, por ejemplo, otras instituciones públicas como impuestos internos en materias tributarias. Y ahí, claro, de ahí en más, solo podríamos ser consultados por los tribunales a través de solicitud de informe. Y con respecto a la incorporación del Ministerio Público, claro, nosotros en lo particular no vemos que pueda ser, yo creo que incluso como un participante más, digamos, como un legitimado más, como lo menciona el señor Mauricio Fernández, podría ser también un elemento, como ellos reciben también información a través de otros que podrían estar conectadas, que efectivamente con cierta habitualidad también el Ministerio Público nosotros nos consultan de algunos procedimientos, porque hay algunos hechos que podrían ser notorios y sensibles respecto a estas materias. Entonces, en lo personal yo no creo que le reste, al contrario, podría efectivamente aumentar la capacidad del sistema y de los actores legitimados para poder accionar este tipo de delitos que hoy día son tan poco accionados. Efectivamente, porque no está la superintendencia, por un lado, y como yo comentaba, los liquidadores, los veedores, no básicamente les genera costo, tiempo y escasos resultados muchas veces. Eso, señora senadora. Gracias. ¿Cómo debería quedar la redacción, señor Fernández? Para incorporar el Ministerio Público, si esa fue la decisión de la Comisión. Sí, gracias, señor presidente. Solo podrá iniciarse
previa instancia particular, previo a ponerle previa instancia particular de la superintendencia, se podría señalar, solo podrá iniciarse de oficio por el Ministerio Público o previa instancia particular de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, del veedor o liquidador. O sea, incorporar previo a el previa instancia particular, incorporar la frase solo podrá iniciarse de oficio por el Ministerio Público, coma, o sea, de oficio por el Ministerio Público o previa instancia particular de la superintendencia. Para evitar lo que dijo el senador Durana, yo al Ministerio Público lo pondría al último, no al principio. ¿Por qué bueno, razón? también. Porque si lo ponemos al principio, se va a entender que la regla general es de oficio por el Ministerio Público. Sería, y ahí lo dejamos muy reducido. Y se va a entender el resto. Entonces, quizás ponerlo al último, no sé si me explico. Yo entiendo, lo segundo, sobre el tema de fondo. Yo entiendo que en materia tributaria existe un debate respecto de la acción monopólica, podríamos decir, que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Pero entiendo que en ese punto uno puede compartir el criterio. Lo que justifica la acción monopólica es porque la acción penal es un elemento de recaudación. Y por tanto, el fin de impuesto interno es recaudar, no perseguir penalmente a los evasores. Y por tanto, los casos ejemplarizadores respecto a determinados evasores generan una conducta de los demás contribuyentes de cumplir con la ley. Y ese ha sido el debate si establece o no la participación del Ministerio Público que pueda actuar de oficio en materia tributaria. Entonces existe un debate doctrinario. Pero en esta materia ese debate no existe. O sea, no hay ninguna razón por la cual el Ministerio Público no podría, insisto, no puede compartir unos criterios respecto del tema tributario. Eso tiene que ver con política pública. Pero en este caso no hay ninguna razón para excluir al Ministerio Público, al contrario. No es un tema controversial. Señor presidente. Señor Bustos, ¿usted tiene una opinión distinta o no? Sí, no hay que dejar de recordar que el bien jurídico protegido de los procedimientos concursales es el crédito. Por lo tanto, la persecución penal es la última ratio y los encargados de poder hacer la eventualidad de que haya un delito son los intervinientes, que en este caso son los veedores, liquidadores o los propios acreedores. En la eventualidad de que se decida incorporar el Ministerio Público, que se deje bien en manifiesto, en mi opinión, que dentro de los procedimientos concursales, para que no quede abierto en la eventualidad que de oficio, ¿cierto?, el Ministerio Público puede investigar un delito, la eventualidad de que no haya un procedimiento. Eso, señor presidente. Pero la pregunta, yo hago la siguiente pregunta, porque esto es un tema de ¿podría la intervención del público en determinada hipótesis perjudicar a los acreedores? Me explico. Que el delito sea sancionado, pero que eso genere un incumplimiento por parte del deudor respecto a los acreedores que terminan siendo perjudicados. Lo mismo que en materia tributaria. En materia tributaria, que nos dicen, mire, si se persiguen todos los delitos tributarios, al final los evasores se van a esconder y va a ser más difícil al Servicio de Impuesto Interno fiscalizar. En cambio, cuando el Ministerio Público, el Servicio de Impuesto Interno fiscaliza, agarra un caso, lo transforma en un caso ejemplar y después abre plazo para no sé, para, por ejemplo, actualizar la declaración de renta, etcétera, actualizar las correcciones del caso. Eso genera un incentivo de parte de los demás contribuyentes a cumplir con la ley. Entonces, que dicen, este es un instrumento que está pensado para la recaudación. Insisto, no pueden compartirlo en el criterio, porque es un tema bastante debatido a propósito de las platas políticas y un debate que se ha tenido en los últimos años. Mi pregunta es si la participación del Ministerio Público podría generar un cuadro de perjuicio a los acreedores en términos de que el que es perseguido penalmente en tal condición deja de cumplir y punto, o no sería así. Lo pregunto para ver bien lo que vamos a decidir. Señor presidente. Señor Bustos, sí. Dando su pregunta, podría ser la eventualidad de que los acreedores no son penal y sí el Ministerio Público una investigación de oficio. Por lo tanto, en ese caso, podría quizás verse un poco enredada, ¿cierto?, la recuperación del crédito en un eventual procedimiento concursal. Por eso entiendo que la redacción de este artículo está dado en que los mismos intervinientes, la eventualidad de que así lo crean, inician acciones penales
para efectos del procedimiento respectivo, sea liquidación o reorganización. Señor Fernández, le ofrecemos la palabra. Yo entiendo, y con esto concluyo, que el punto es qué pasa con los acreedores que no tienen condiciones para perseguir penalmente, ya sea porque no tienen recursos, porque están abogados, etc. Yo entiendo que ese es el punto que plantea el Ministerio Público. Exactamente. Presidente. Sí, y luego la palabra al señor Fernández y doy la palabra a ti, Jorge. Un minuto. Señor Fernández. Gracias, señor presidente. La verdad es que sí, creemos que hay varias razones por las que se estima conveniente que no quede absolutamente cerrado el tema y que pueda el Ministerio Público iniciar investigación de oficio, no solo porque puede haber terminado el procedimiento concursal, e igualmente pueden haberse verificado delitos o ocurrido delitos que es necesario investigar, y no solo en función del tema de la reparación del acreedor, sino que también de la fe pública, que también hay que tener en consideración. Creemos que la incorporación solo de oficio es algo que mejora el sistema, que no perjudica a los acreedores. No va a estar el Ministerio Público abriendo investigación de oficio por cualquier cosa, porque además es un tipo de materias complejas, pero creemos que no es conveniente cerrarlo, en la tendencia además de nuestro legislador en el día de hoy, que ha ido atenuando o eliminando estas restricciones. De hecho, en la Cámara de Diputados se acaba de aprobar hace unos días una fórmula para el forzamiento de la acción penal en materia tributaria y en materia aduanera y en materia de delitos de colusión. ¿Por qué? Porque cerrar demasiado la acción penal es una fuente de cuestionamiento público que creo que es inconveniente de mantener en esta materia. Gracias, señor presidente. Jorge. Sí, presidente, le pido disculpas porque estaba en otra actividad y recién me reincorporé a la discusión. Es que quería preguntar por qué aparece en discusión el tema de la posible creación del Ministerio Público, si es que en ninguno de los dos artículos, en ninguna de las dos redacciones, ni en la indicación del presidente ni en el artículo 465 aparece. Y la pregunta es por qué tendría que aparecer cuando el objetivo del proyecto es posibilitar que los procesos de quiebra o de disolución, como quiera que fuesen, puedan ser más eficaces en conseguir su objetivo. Y en el artículo 465 se establece quiénes pueden iniciar la persecución penal si se han cometido determinados delitos. Entonces, y es bastante amplia, porque está hablando de que el veedor o el liquidador del proceso, cualquier acreedor que haya verificado su crédito, ¿ya? Y de todo acreedor a quien le afecte el acuerdo de reorganización. Entonces, no creo que sea conveniente meter al Ministerio Público acá, porque a propósito del debate más de fondo que usted planteaba, presidente, con respecto a las facultades del Ministerio, las facultades del servicio, del puesto interno, me refiero que es una discusión de más largo aliento. Yo creo que enreda más que permita ser positivo para conseguir el objetivo de reorganización de las empresas que están en proceso de liquidación. Presidente. Senadora Aravena. Que a mí, no siendo experta, lo que logro comprender, primero, que la superintendencia no ve inconveniente en incorporar el Ministerio Público, porque si bien nosotros estamos dedicados, ¿cierto?, a hacer más ágil el tema del reemprendimiento, eso no quita que efectivamente en la revisión de la situación nos encontremos con delitos que tengan que ser investigados, y en ese contexto lo que abunda no daña. Yo no veo
inconveniente, a diferencia del senador que me antecedió, que respeto obviamente su opinión, pero no veo que haya ningún problema, porque como bien dijo Mauricio Fernández, tampoco van a investigar algo que no tenga un sustento, pero si efectivamente hay delito, sobre todo en un país en donde muchas veces este tipo de delito no se investiga a fondo, me parece que no estaría de más incorporarlo. Es mi humilde opinión y puede que esté equivocada, pero al menos de lo que recojo de la opinión de todos, no veo inconveniente. Finalmente, tiene razón el senador Pizarro, no estaba incorporado, pero al momento que se ha aceptado la intervención hoy día de el Ministerio Público para poder aportar elementos que puedan hacer mejor la ley, en ese contexto es que entiendo que se está solicitando se incorpore en la definición. Gracias. Yo entiendo que la regla general es que los delitos en Chile son de acción pública. Y por tanto los puede perseguir cualquiera. Aquí no estamos estableciendo un delito de acción pública, porque un particular ajeno al procedimiento concursal no va a poder querellarse. Estamos estableciendo una especie como de acción monopólica, podríamos decir. Hasta ahora es del superintendente, del veedor o liquidador y del acreedor que haya verificado su crédito. Y el Ministerio Público plantea la posibilidad de incorporarse. Yo hice el símil con el tema tributario para ver si había una justificación de política pública. Porque entiendo que en materia tributaria es debatible. Hay dos visiones. La visión de que tienen que perseguir todos los delitos tributarios y lo que importa es la persecución penal, y la opción de quienes dicen, mira, aquí lo importante es la recaudación y la acción penal es un instrumento de recaudación del servicio interno. Y por tanto es una acción monopólica que está radicada en el servicio de impuesto interno, porque el servicio de impuesto interno, a través de estas señales, lo que genera es un efecto recaudatorio. Y es evidente, cada vez que se persigue un caso, se sanciona a alguien, corren todos los otros contribuyentes a aclarar su situación y eso genera para adelante una práctica distinta. Entonces es un tema debatido de política pública, insisto. Hay dos tesis, ambas tesis con buen argumento, pero hay dos tesis. Yo sí me lo hice para ver que en este caso había un argumento similar. Entiendo que la superintendencia no genera perjuicio, por regla general no debería generar perjuicios a los acreedores. Y estamos hablando de los delitos contemplados en los títulos anteriores, o sea, estamos hablando de los delitos relacionados al proceso concursal. Eso es. Entonces deberíamos resolver si se incorpora o no al Ministerio Público. Si no se incorpora, bueno, no se cambia nada. Si se incorpora, yo mandataría a la Secretaría para que vea la mejor redacción, para que quede claro que no es, porque se ponía primero, que se requiere siempre la participación del Ministerio Público. Y lo segundo, a mí no me queda claro qué es lo que significa previa instancia particular. ¿Cuál es el sentido con los cambios que hemos hecho de establecer la redacción previa instancia particular que estaba en el texto original, en el texto vigente? No sé si el superintendente puede aclarar qué es lo que se entiende por previa instancia particular. No sé si me escuchó, superintendente. Sí, señor presidente, como usted lo explicó, acá, claro, si fuera de previa instancia pública, cualquier, digamos, no legitimado activo, ¿cierto? Hoy día el acreedor, veedor, quienes tienen y son parte en el procedimiento, podría activar este tipo de delito. Entonces, lo que nosotros queremos es mantener esa previa instancia particular, pero incorporándonos a nosotros, dado que no solamente el interés de los acreedores, ya crediticio, existe en estos delitos, sino que solamente, además, digamos, una figura defensiva también involucra el orden público económico. Entonces, nosotros creemos que somos parte activa en ese sentido, en proteger el orden público económico. Por eso fiscalizamos nosotros también los procedimientos concursales para ver la fe crediticia, el orden público económico, que efectivamente haya recupero por parte de los acreedores, que se mantengan también de alguna manera los deudores, si es que la masa, etcétera. Entonces, es esa básicamente la ampliación que nosotros solicitamos, para que no quedara abierto
a que cualquier persona, etcétera, pudiera accionar este tipo de delitos, sino que sigue siendo de primera instancia particular, pero abiertos a nosotros como cuidadores también de esos otros bienes jurídicos, ¿cierto?, como el orden público económico y la fe crediticia. Eso, señor presidente. Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el tema de admisibilidad? Sí, presidente. ¿Cuál es el criterio de la Secretaría respecto de la incorporación del Ministerio Público? ¿Bastaría una invitación parlamentaria o requeriría al presidente de la República? Yo creo que, como han planteado Mauricio Fernández y también el superintendente, se trataría de una nueva facultad para el Ministerio Público. Y en ese sentido requiere que provenga de una indicación que presente el presidente de la República, porque es una materia exclusiva del presidente de la República. Señor Fernández, usted tiene una opinión distinta, parece, ¿no? Señor presidente, lo que pasa es que a nivel constitucional y legal, la regla casi absoluta es la contraria, es que todos los delitos son de acción pública. Y el mandato constitucional es que es el Ministerio Público el que tiene que desarrollar investigación criminal o dirigir una investigación criminal. No creo que eliminar una excepción a la norma constitucional y legal requiera de patrocinio del Ejecutivo. Yo creo que con es una materia y en otras lo acaba de ocurrir, por ejemplo, en el ámbito de los delitos de aduaneros y tributarios y también de colusión en la Cámara de Diputados, y también es así en otros delitos medioambientales que se hace vía indicación de algún honorable parlamentario. Eso, señor presidente. Ya, vamos a tener que ir resolviendo. Entonces, se ofrece la palabra sobre los puntos de fondo. ¿Perdón? Usted hizo el símil con impuestos internos, y precisamente impuestos internos es el único legitimado activo para presentar una acción penal pública en materia tributaria. No lo puede hacer el Ministerio Público. Sí, pero eso es lo que dice la ley. La pregunta es si nosotros podemos, vía indicación parlamentaria, regular. Entiendo que el criterio de la Cámara fue que sí, por algo se aprobó, se está aprobando la ampliación de materia tributaria. Entiendo que ese fue el criterio que está estableciendo. No, esto no sé si pasó por sala o todavía está en la comisión, yo no sé cuál es el estado de tramitación. Y el propio señor Fernández dice que si es que no está, ellos no lo podrían hacer. Entonces, ¿cómo no hacer una nueva? Porque la ley lo dice. Porque la ley lo dice. Porque aquí la ley dice quiénes. La ley dice, a ver, yo entiendo, una discusión bien entretenida constitucional, desde el punto de vista constitucional. El criterio que plantea la Secretaría, que el criterio general es que una nueva atribución por un servicio debe ser iniciativa exclusiva del presidente de la República. Como no es debate. Señor Fernández. Sí. Que sería una... Lo que plantea el señor Fernández es algo distinto. El mandato constitucional es que el Ministerio Público investiga todos los delitos. Todos los delitos son de acción pública, salvo aquellos que la ley dice que no. Por tanto, no se requiere, no es iniciativa exclusiva darle esta facultad constitucional al Ministerio Público, porque lo que la ley puede hacer es reducirla. Pero de momento que la ley no diga nada, el Ministerio Público lo puede hacer. Entonces, por tanto, no es iniciativa exclusiva. Esto lo plantea al revés. Presidente. Sí, Jorge. Sí, es que el debate puede ser muy interesante y sin duda que siempre se puede opinar, pero yo estoy tratando de ver qué es lo que busca el artículo 465. Y estamos hablando de que se refiere a la situación que se genera entre una empresa que está en quiebra, o una persona jurídica en quiebra, y sus acreedores, que además, para iniciar el proceso, está bajo la supervisión, ¿no es cierto?, de la propia superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Se establece con claridad quiénes son los que pueden llevar adelante una acción penal, si es que se hubiera cometido alguno de los delitos de ahí. O sea, una situación circunscrita
a lo privado, no puede ser más privado, esto es una relación entre privados. Entonces, mi consulta, vuelvo a insistir, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público aquí? Yo parto de la base que el Ministerio Público tiene que actuar en cualquier situación que se genere un delito, que haya... Pero aquí estamos hablando de una cosa muy acotada, donde los afectados directamente tienen todas las posibilidades de desarrollar las acciones penales si es que correspondieren. Y además la superintendencia. Entonces, lo planteo nada más para tratar de ser eficiente, porque el Ministerio Público tiene tantas causas, millones de causas, las cuales al final nunca ve, porque no puede, no alcanza físicamente, por lo menos la información que nos ha entregado siempre su director nacional, que meterlo además en esta cosa cuando hay otros que sí tienen interés directo, que son los que necesariamente van a estar velando por sus intereses, no veo que tenga mucho sentido. Podemos entorpecer más una relación que ya es compleja. Señor presidente. Adelante. Bueno, por su intermedio, saludarlos a todos los senadores, a todos los presentes. Yo solamente quería comentar de que este punto se discutió también en el marco de la ley 20.720, es decir, cuando se llegó a este aspecto, se miró si detrás de los delitos concursales eran intereses públicos como este orden público económico, estos delitos pluriofensivos, o se estructuraba una tipología penal que pretendía solamente proteger el crédito, como señalaba antes el profesor Bustos. Si uno mira cómo quedó la normativa, uno podría concluir que prosperó la segunda visión, es decir, que aquí hay un interés de protección del crédito. Y eso lo vemos particularmente en algunas normas que están en el mismo 465, pero en los incisos siguientes. De hecho, la superintendencia sí se le da la titularidad de la acción, pudiendo querellarse cuando se trata de veedores y liquidadores, conductas o delitos cometidos por veedores y liquidadores, pero no así respecto a las conductas cometidas por el deudor, principalmente por el deudor. Pero también lo vemos porque existe la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios. Es decir, que el deudor y las víctimas, que en este caso son los acreedores, lleguen a un acuerdo reparatorio, cosa que, si miramos la forma que se plantea generalmente el artículo 241 del Código Procesal Penal respecto a los acuerdos reparatorios, supone que estamos frente a bienes jurídicos disponibles, esencialmente de tipo patrimonial. Y eso es lo que hace que con la lectura actual del 465 entendamos que exista una legitimación reducida, esta idea de que la acción es solamente previa instancia particular, y como está hoy en día dispuesta, una previa instancia particular que solamente atañe a la protección de los intereses de los acreedores. Si se quiere incluir al Ministerio Público o eventualmente también a la superintendencia, estaríamos entendiendo que efectivamente hay un delito pluriofensivo, y eso claro que es posible, pero cambiamos la lógica penal. Y ahí también uno podría entrar a discutir, bueno, ¿y por qué en este delito pluriofensivo es posible eventualmente llegar a un acuerdo reparatorio? Y ahí creo yo que se produce una cierta desconexión en cómo está tratada la lógica completa del artículo 465. Entonces, lo que quiero decir es que quiero revisar este punto en particular, ampliando la legitimación a la superintendencia y al Ministerio Público específicamente, si quiere actuar de oficio, habrá que revisar la lógica completa. Y respecto a lo que usted preguntaba hace algunos minutos, respecto a si podría haber alguna afectación particularmente respecto a los acreedores, sí, yo entiendo que sí podría haber una afectación a sus intereses, particularmente cuando estamos hablando de un procedimiento de reorganización, y especialmente con los cambios que se han introducido cuando uno está pensando en un procedimiento de reorganización simplificado, donde los acreedores podrían haber llegado al convencimiento de que efectivamente, por ejemplo, se ocultó cierta información, pero para los acreedores, desde su punto de vista, es un tema menor, no quieren perseguir penalmente, entienden que es mejor reorganizar eventualmente esa pequeña empresa, pero en la mitad participa el Ministerio Público, inicia una investigación penal, a pesar de que eso podría derivar en que el acuerdo termine fracasando, precisamente porque el empresario, pensemos el empresario, persona natural, pyme incluso, está sometido a algún tipo de investigación penal. Por tanto, lo único que quiero comentar es que si se quiere incorporar estas nuevas legitimaciones, a mi juicio habría que revisar el contexto completo de la norma del artículo 465 y no solamente el inciso primero. Gracias, profesor Paul. Ofrece la palabra.
tenemos que empezar a resolverla, que no es un tema fácil. Lo primero que procede es determinar si existe o no, si es admisible una indicación de esta naturaleza. Y segundo, si algún senador la va a presentar. Entonces, le pregunto a la senadora Aravena sobre esta indicación. Es que yo no conozco la indicación que está presentada. No hay indicación, es una sugerencia solamente. Perdón, ya. Pido disculpas nuevamente porque como me perdí una buena parte del debate. Justo no está Carmen Gloria, que había manifestado su apoyo a la indicación. Carmen Gloria, la pregunta es la siguiente, porque vamos a tener que decir si es que nos metemos en este tema, entonces, si es que se va a presentar indicación o no por parte de algún senador sobre esta materia. La verdad que todo se complica después de la explicación que da el profesor Goldenberg, porque de una u otra manera él plantea que incluso la indicación del Ejecutivo vendría a complicar, digamos, la redacción general del proyecto. Yo por el momento no creo que yo al menos no la voy a patrocinar porque creo que parece que complejiza muchísimo digamos, la redacción del proyecto completo al incorporar el Ministerio Público. Esa es mi opinión al respecto. Ya, no sé si algún senador va a presentar alguna indicación concreta para incorporar al Ministerio Público, pregunto. Presidenta. Senador Durana. Si bien me parece atendible la presentación que ha hecho la Fiscalía del Ministerio Público, creo que efectivamente complejiza el proyecto que estamos llevando adelante y por lo tanto, al igual como fue la exposición anterior de este gremio de los MOL, solicito a usted la posibilidad de poder tener una sesión especial de este tema también en particular, con el objetivo de que finalmente podamos evaluar otra alternativa en la cual efectivamente este tema pudiese concretarse, presidente. Propongo lo siguiente, es que no hay indicación presentada, así que no vamos a poder avanzar en esta materia. Lo que propongo es lo siguiente, que revisemos el artículo, porque hay buenos argumentos a favor y hay buenos argumentos en contra. A mí lo que me preocupa son los acreedores que no tengan condiciones para poder eventualmente querellarse y que por tanto queden en la desprotección. Pero también la intervención del Ministerio Público podría complotar contra los acreedores, porque podría significar, es una bomba que se hace estallar en un procedimiento donde, habiendo eventualmente cometido el delito, los propios acreedores llegan a un acuerdo entre ellos con el deudor. Yo creo que es admisible la indicación. Creo que es admisible. Me hace fuerza el argumento del señor Fernández en términos de que reglas generales que el Ministerio Público, que los delitos son de acción pública y los persigue el Ministerio Público, entre otros. Y por tanto, lo que hace la ley es reducir esa regla general. Y por tanto, no sería una iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pero no hay indicación, no podemos avanzar. Entonces propongo que sigamos avanzando con el proyecto y que después lo podamos resolver en su mérito en lo que plantea el profesor Goldenberg. O sea, si cambia la filosofía completa de la figura, no solo este artículo, bueno, se incorpora al Ministerio Público, sino el Ministerio Público quedará excluido, tal cual está hoy día. Propongo eso para que podamos seguir avanzando. Perdone, presidente, disculpe, pero... por ningún senador. Además, ninguna indicación concreta presentada por ningún senador. Senadora Aravena. Pero en ese argumento, si mal no entiendo, tendríamos que dejar pendiente la aprobación de este artículo, porque por lo que yo entiendo del profesor Goldenberg, o incorporamos la superintendencia y también el Ministerio Público, o no incorporamos a ninguno, porque cualquiera de las dos cosas estaría afectando el proyecto completo según la interpretación de él. Cuestión que yo no tengo ningún problema en que evaluemos, o sea, tenemos harto que revisar todavía, hay varias cosas que se están mejorando, que son las propuestas del Ejecutivo, pero según la interpretación que yo comprendí, o es todo o es nada, o se deja como estaba, o del momento que se está incorporando a la superintendencia también se podría, en el mismo efecto,
incorporar al Ministerio Público, pero para eso habría que cambiar, revisar de alguna manera la redacción del proyecto para que tenga sentido. Eso es lo que yo entendí, puedo estar equivocada. Profesor Goldenberg. Sí, señor presidente. Efectivamente, la ampliación a la titularidad de la acción por parte de la superintendencia también cambiaría un poco el cariz de los delitos concursales, pero creo que es distinto respecto al Ministerio Público, porque aquí estamos frente a un organismo que efectivamente participa en los distintos procedimientos. Tiene una participación, bueno, no es el ente principal de los procedimientos concursales, salvo el de renegociación, que aquí no hay delitos de renegociación, sino solamente liquidación y reorganización, pero por lo menos sí tiene una participación directa, y hay distintas disposiciones al interior de la ley 20.720 que le permiten directamente a la superintendencia participar, y por tanto uno puede entender que hay una cierta línea rectora detrás de la ley 20.720 en que la superintendencia participa en protección de los intereses de los acreedores también. Entonces, a mi juicio, el tema de incorporación de la superintendencia no es tan complejo. El que creo que sí cambia la filosofía completa de la norma es la actuación de oficio por parte del Ministerio Público. Ok, gracias, por favor, entendí bien. Señor Fernández, ¿usted había pedido la palabra? Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que hay una diferencia en términos de la interpretación penal de los tipos penales de la ley de insolvencia y del Código Penal propiamente tal, incorporadas por esa reforma, porque son delitos plurifensivos. Ya lo ha mencionado explícitamente la superintendencia. No solo está en juego una reparación económica, hay en ocasiones situaciones que superan el interés meramente particular, y la preocupación respecto de que el Ministerio Público pueda echar a perder acuerdos entre acreedor y deudor, creo que eso es más artificial, en términos de que siempre hay salidas penales que dan cuenta de esa voluntad de solucionar el conflicto penal por la vía de un acuerdo, y por lo tanto creo que no que tenga acción penal el Ministerio Público de oficio y la superintendencia no va a afectar la posibilidad de que haya solución penal cuando hay voluntad de los intervinientes de solucionar por esa vía, que es en esas circunstancias la mejor fórmula, pero también no puede cerrarse a que haya un interés público prevalente en ciertas persecuciones penales. Gracias, señor Fernández. Mira, a mí me hace, estoy en minoría parece en la comisión, voy a hablar como integrante de la comisión, ya, no como presidente. Me hace fuerza los argumentos del Ministerio Público. Entendiendo que estas cosas no son blanco-negro, son matices. Pero no estoy tan convencido como para presentar una indicación. En eso quiero ser bien sincero. Me hace fuerza los argumentos que ha expresado en la sesión el señor Fernández, pero no estoy tan convencido. Entonces propongo que aprobemos el artículo como está, y como vamos a seguir revisando el proyecto, si es que hubiera un cambio de criterio o de orientación o de filosofía respecto a la regulación general, pudiéramos abrir esta discusión de ser necesario. En caso contrario, lo dejamos como está. Y eso propongo. ¿Podríamos aprobar el proyecto, la indicación como está? La indicación... Estoy de acuerdo, presidente. La indicación en cuanto a sumar a la superintendencia como legitimado activo. Sí, sumamos a la superintendencia. ¿Podríamos aprobarlo por unanimidad? Entiendo que habemos 4 senadores presentes. Sí, perdón. Jorge. El último inciso del artículo actual que dice, si se tratara de delito de este párrafo cometido, etcétera, deberá denunciarlo si alguno no funciona. ¿Eso va a permanecer? Solamente se cambia el inciso primero, senador. Ya, ok. Vale. Se agrega la superintendencia. Ese es el único cambio. Que se mencionan estos nuevos procedimientos que contempla este proyecto. Entonces lo aprobamos por unanimidad. Quedamos pendientes de la revisión completa del proyecto. Seguimos entonces. Perdón, estamos ya en la hora. Sí. Entonces aprobado 4. ¿Podemos sesionar mañana?
Te pregunto. Yo no tengo problema, presidente. Yo estoy súper complicado mañana. Nosotros tenemos pesca a partir de las 9. Sí. ¿A qué hora quiere funcionar, presidente? Yo estoy viendo. De 9:30 a 11. ¿A qué hora? De 9:30 a 11. Tengo comisión de pesca yo. Ya, entonces, y el jueves no podemos, porque tenemos sesión de sala. Entonces vamos a tener que quedar convocados para el próximo martes. ¿A qué hora? Perdón, presidente, me están corrigiendo acá. Mañana podría ser de 9:30 a 11. Ya, entonces, a ver, quedamos convocados mañana de 9:30 a 11. Perfecto. Pedro, por lo que alcancé a ver al proyecto de la Comisión de Economía en tabla para la tarde, me parece. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que alcancé a divisar. Sí. Y para que se me pueda mandar de nuevo el informe. Perfecto. Entonces quedamos convocados para mañana de 9:30 a 11 para continuar con la tramitación del proyecto. Perfecto. Y le agradecemos a todos los participantes su... Nos vemos mañana a las 9:30. Ok. Entendemos que todos los invitados, perdón, no vamos a renovar la invitación, o sea, los abogados que han sido invitados, por cierto, los representantes del Ejecutivo y el representante del Ministerio Público están invitados a las próximas sesiones y pueden participar, porque eso es lo que acordamos como comisión. Así que no vamos a estar renovando todas las sesiones de la invitación. Entiéndanse invitados permanentemente mientras se tramita el proyecto. Bueno, habiendo se cumplió el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Luego. Gracias.